Superar sin pelear, 10 maneras de convertir los momentos difíciles en crecimiento personal. ¿Cuántas veces has sentido que estás en guerra contra el mundo, enfrentándote a situaciones y personas que parecen estar destinadas a derribarte? Si alguna vez has deseado poder resolver un conflicto sin pelear, sin sacrificar tu paz interior ni tus valores, este video es para ti. El conflicto es parte de la experiencia humana. Desde malentendidos en el trabajo, discusiones familiares, hasta la lucha interna con nuestras propias inseguridades, todos enfrentamos enemigos en nuestra vida cotidiana. Pero, ¿y si te dijera que existe una manera de superar esos desafíos sin recurrir a la confrontación directa? ¿Y si, en lugar de pelear, pudieras transformar esos momentos difíciles en oportunidades para crecer, fortalecer tu fe y caminar más cerca de tu propósito de vida? En este video, exploraremos cómo puedes destruir simbólicamente a tus enemigos, ya sean conflictos, retos o personas tóxicas, sin levantar una mano, y cómo estas lecciones, profundamente enraizadas en la sabiduría ancestral y los principios cristianos, pueden llevarte a una vida de paz, autotransformación y crecimiento espiritual. Para ilustrar cada una de estas estrategias, seguiremos la historia de Carlos, un hombre común con luchas internas y externas, que aprendió a aplicar estas lecciones en su vida diaria. Al final, entenderás cómo puedes usar estas mismas tácticas para convertir tus propias batallas en bendiciones aplicando de manera consciente estas estrategias y lograrás crear el ambiente propicio para la convivencia sin conflictos. Relataremos estas 10 maneras con la historia de Carlos. Hablaremos de Carlos como un hombre de mediana edad que trabaja en una empresa financiera. Recientemente ha estado lidiando con un ambiente laboral hostil, especialmente con un compañero de trabajo llamado Marcos, quien constantemente lo desprecia, critica y parece sabotear sus proyectos. Además, enfrenta presiones familiares y una creciente sensación de no estar viviendo en plenitud con su fe cristiana. Carlos está al borde de explotar. Cada día parece una batalla, y la tentación de confrontar a Marcos de manera directa se vuelve más grande. Sin embargo, decide buscar una forma diferente de superar la situación, sin pelear, sin caer en el juego de la confrontación. Primera, conócete a ti mismo. Carlos se da cuenta de que antes de enfrentarse a cualquier desafío externo, debe enfrentar sus propios temores y reacciones. Comienza a hacer un trabajo de introspección, preguntándose por qué Marcos lo afecta tanto. Descubre que las críticas de Marcos activan su inseguridad interna, algo que ha arrastrado desde la infancia. Entonces, Carlos entiende que no puede controlar las acciones de los demás, pero sí su reacción a ellas. Al conocer sus puntos débiles y trabajar en ellos, empieza a recuperar su paz interior, sin que Marcos tenga poder sobre él. Segundo, gestión de las emociones. En este punto Carlos empieza a gestionar sus emociones. Un día, después de una crítica especialmente dura de Marcos, Carlos siente que va a estallar. Pero recuerda que debe gestionar sus emociones en lugar de dejar que ellas lo controlen. Decide tomarse unos minutos en silencio, respirar profundamente y orar. Al final del día, logra enfrentar el problema con calma y objetividad, sin perder los nervios. Carlos empieza a ver que cuando controla sus emociones, no solo evita conflictos, sino que también se siente más en paz consigo mismo. Como cristiano, entiende que la paciencia es una virtud, y ve este desafío como una oportunidad para practicarla. Tercero, establecer límites claros. Después de varias semanas de gestión emocional, Carlos decide que necesita establecer límites claros con Marcos. En lugar de esperar que las cosas cambien por sí solas, toma la iniciativa de hablar con su compañero de manera respetuosa, pero firme. Le explica que sus críticas no son productivas y que espera una relación de trabajo más profesional. Al establecer estos límites de forma clara, Carlos protege su espacio emocional y mental. A pesar de no confrontar agresivamente a Marcos, consigue que éste entienda que no puede seguir sobrepasando esos límites. En su vida espiritual, Carlos reflexiona sobre cómo Jesús también estableció límites claros con aquellos que intentaban hacerlo caer en provocaciones. Cuarto,
Desarrollo de empatía. Él decide desarrollar empatía. Carlos comienza a reflexionar sobre la vida de Marcos. Se pregunta qué lo habrá llevado a ser una persona tan conflictiva. Descubre que Marcos está atravesando un divorcio y tiene problemas personales que desconocía. Este entendimiento cambia la perspectiva de Carlos. Ya no ve a Marcos como un enemigo, sino como alguien que sufre y no sabe cómo manejar su dolor. La empatía le permite a Carlos ver más allá del conflicto y comprender el dolor del otro. Al no tomarse las críticas de Marcos de manera personal, Carlos empieza a sentir compasión y encuentra una nueva manera de relacionarse con él. Desde la perspectiva cristiana, esta lección se conecta con el mandato de amar a nuestros enemigos. Quinto, desarma con calma y respeto. Un día, durante una reunión, Carlos lo desarma. En plena reunión Marcos lanza un comentario sarcástico sobre el trabajo de Carlos. En lugar de reaccionar, Carlos responde con calma y respeto, destacando los aspectos positivos del proyecto y ofreciendo soluciones constructivas. Para sorpresa de todos, incluida la suya, Marcos no tiene nada más que decir. Carlos descubre el poder de responder con tranquilidad y respeto. Al no caer en la provocación, desarma el ataque de Marcos y cambia la dinámica de la conversación. Esto lo recuerda de las enseñanzas cristianas sobre poner la otra mejilla, sin dejar de defender lo que es justo. Sexto, enfócate en tu propio crecimiento. Carlos empieza a olvidar los sarcasmos de Marcos y en lugar de obsesionarse con los conflictos con Marcos, Carlos comienza a concentrarse en su propio desarrollo profesional y personal. Empieza a tomar cursos de liderazgo, a mejorar sus habilidades y a fortalecer su fe, dedicando tiempo a la oración y la reflexión. Al enfocarse en su propio crecimiento, Carlos se da cuenta de que los conflictos externos no tienen que definir su vida. Puede seguir avanzando y prosperando, independientemente de los desafíos. Este enfoque también le ayuda a cultivar una relación más profunda con Dios. Séptimo, transforma los obstáculos en oportunidades. Carlos empieza a ver los ataques de Marcos como oportunidades para mejorar su resiliencia y paciencia. Cada vez que enfrenta una situación difícil, se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? Con el tiempo, los desafíos laborales lo hacen más fuerte, y en lugar de sentirse abrumado, comienza a ver cada obstáculo como una oportunidad de superación personal. Esta mentalidad le permite a Carlos convertir lo negativo en positivo. En lugar de sentirse víctima, se siente protagonista de su vida. En su fe cristiana, encuentra consuelo en la idea de que Dios obra para bien en todas las cosas. Octavo, cultiva la paciencia y la resistencia. Carlos se da cuenta de que los cambios no suceden de la noche a la mañana. Aprender a manejar sus emociones, a responder con empatía y a enfocarse en su crecimiento requiere tiempo y esfuerzo. Sin embargo, la paciencia y la resistencia le permiten seguir adelante, incluso cuando las cosas no parecen mejorar de inmediato. La paciencia le enseña a Carlos que los frutos del crecimiento personal no se ven de inmediato, pero que cada paso cuenta. En su vida espiritual, reflexiona sobre la paciencia que Jesús mostró en sus pruebas, y cómo la resistencia ante el mal puede ser una forma de santificación. Noveno, desarrolla una mentalidad de abundancia. Carlos deja de ver a Marcos como una amenaza. Comienza a adoptar una mentalidad de abundancia, sabiendo que siempre hay suficiente reconocimiento, éxito y oportunidades para todos. En lugar de competir con Marcos, se enfoca en colaborar cuando es posible y en seguir su propio camino sin resentimientos. Al desarrollar esta mentalidad, Carlos se siente más libre y menos competitivo. Ya no se siente atrapado en un juego de suma cero. Esta visión le permite vivir de acuerdo con los principios cristianos de generosidad y confianza en la providencia divina. Décimo, sé ejemplo de cambio. Finalmente, Carlos se convierte en un ejemplo de cambio positivo en su entorno laboral. Su comportamiento calmado y su enfoque en el crecimiento personal comienzan a influir en otros, incluyendo a Marcos.
Lentamente, las relaciones en la oficina mejoran, y Carlos se convierte en un líder informal, reconocido no por su confrontación, sino por su capacidad de inspirar con su ejemplo. Al cambiar él mismo, Carlos ve cómo también cambian los demás. Esta es una lección central en el cristianismo: el verdadero cambio empieza desde dentro, y al vivir de acuerdo con los valores del amor, la paz y el perdón, puedes inspirar a otros a hacer lo mismo. En su camino, Carlos también entiende que no lograr estas metas puede tener consecuencias profundas. Desde una perspectiva cristiana, no manejar bien los conflictos puede llevar al resentimiento, la ira y, en última instancia, al alejamiento de los valores espirituales más importantes. Jesús enseñó sobre el perdón y el amor a los enemigos. Si Carlos no hubiera aprendido a manejar su ira, a establecer límites y a transformar sus desafíos, habría corrido el riesgo de amargarse y separarse de la paz que Dios quiere para sus hijos. Además, no perdonar y permitir que el rencor crezca puede endurecer el corazón, impidiendo que la gracia fluya en nuestras vidas. El viaje de Carlos nos muestra que los enemigos, los conflictos y las dificultades no siempre requieren una pelea directa. De hecho, muchas veces, la batalla más importante que enfrentamos es la interna: cómo reaccionamos, cómo nos vemos a nosotros mismos, y cómo decidimos transformar lo negativo en positivo. Para aquellos que buscan vivir según los principios cristianos, el camino de superar sin pelear no es solo una estrategia práctica, sino una forma de honrar a Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Jesús no nos llamó a ganar todas las batallas, sino a amar, a perdonar y a vivir en paz. Entonces, la próxima vez que enfrentes un enemigo, ya sea una persona, un reto o un conflicto interno, recuerda: la verdadera victoria no está en destruir al otro, sino en transformarte a ti mismo. Hoy es el momento de tomar esas dificultades y convertirlas en oportunidades de crecimiento. ¿Qué estás esperando para empezar? Muchos éxitos. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal. Hecho está. Nos conectamos en el próximo video.